Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Sparkly Podcast, este espacio íntimo donde echamos chismecito tú y yo, como si fuéramos amigos, best friends de toda la vida, como si estuviéramos broncheando, estuviéramos tomando un cafecito y son esas pláticas que duran horas. Este es ese espacio y como puedes notar estamos en video y seguramente este spot tal vez lo puedes reconocer. Ya tienes una pista de dónde va esto. Pues como les he comentado en muchos episodios, saben que me encanta estar en constante movimiento y justo siento que estoy en una etapa de escuchar mi intuición y que sigue. Y justo la vida me mostró que lo que sigue es abrir este espacio a más personas, a más mujeres que yo sé que esa información va a ser súper valiosa para ustedes y que a más de uno les va a cambiar mucho el panorama y la visión en muchos aspectos. El día de hoy tenemos a la primera invitada a este espacio, que es nada más y nada menos que una de mis personas favoritas en la existencia, y esa persona era la que tenía que estar aquí la primera vez. Para mí es un honor presentarles a Marely Arroyo. Quien no conoce a Marely, que obviamente yo sé que si me conocen a mí, conocen a Marely, si conocen a Marely, me conocen a mí, creo que somos como el dúo dinámico. Y el hecho de que ella esté aquí, por si ustedes no sabían, es de mis mejores amigas. Y creo que nuestra amistad es como muy especial. Todas las amistades que tengo son muy especiales y afortunadamente tengo muchas personas muy valiosas en mi vida y muchas mejores amigas, porque siento que he logrado como seleccionar esas personas que me aportan bonito. De verdad que el hecho de que ella esté aquí es muy especial para mí, y también elegir un tema para hablar el día de hoy fue difícil, porque creo que podríamos hablar todo el día, todos los días. Pero bueno, ya le voy a ceder el micrófono a esta personita. A ver, cuéntanos quién eres para los que no te conocen. Bueno, o sea, iba a decir muy idiotada, pero iba a decir, o sea, quien no me conoce. Bienvenidas. Somos amigas. Quien no me conoce, yo soy Marely Arroyo. Bueno, mi nombre real es Marely Hassania Arroyo Hernández. Pero RFC es. Ajá, mi RFC. Pero, o sea, es muy chistoso porque para muchos soy Hani. Yo aparte soy Marely, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Sí, Marely. Pero una gran población cree que mi único nombre es Hani, otros creen que yo soy Marely, entonces yo soy... Marely Arroyo es el nombre artístico. Ajá, mi nombre empresarial. Sí. Y pues yo soy mexicana, aunque no lo parezca. Ay, no, eso no lo puedo decir. Porque tengo que amar mi patria. Perdón. Siempre creen que soy de Miami, pero bueno. Ay, ya. Para que se den un quemón de cómo es nuestra amistad, ¿ok? Sí, ok. Y pues yo soy propietaria de Introspección Beauty Room. Aquí. El hermoso lugar donde estamos en este momento, por si no sabías. Uh-huh. Y pues, ¿qué más te puedo decir? ¿Quién soy yo? Yo tengo 29 años. ¡Ay! Información dura. Tengo 29 años. No, ya, o sea, la verdad no es como algo que me dé pena mostrarlo, porque me siento muy orgullosa de esos 29 años, que son, pues, lecciones, aprendizaje. O sea, la verdad me siento muy honrada de tener esa edad y no representarlo. Es verdad. No, whatever. O sea, la verdad ya no me da tema mostrarme. Ok. No me da tema gritar lo que tengo esa edad, no me da tema nada. Y me siento al contrario orgullosa. Me encanta. Oigan, y fíjense que justo ahorita que ya nos dio un poquito de intro de quién es ella, ahorita nos vamos a adentrar y profundizar más en lo que nos va a compartir y lo que vamos a platicar el día de hoy. Justo lo que vamos a platicar y cómo se va a desarrollar el tema, y por el que ella está aquí y por el que quiero abrir el espacio a invitadas, es porque creo que hasta el momento Sparkly ha sido un espacio como muy íntimo de mío contigo, pero
creo que dentro de esa intimidad, dentro de esa vulnerabilidad que yo les comparto, creo que hasta hace muy poquito me di cuenta lo valiosa que es esa vulnerabilidad o esas luchas internas cuando nos vamos a la parte empresarial. Marely es una mujer que ha estado en la vida empresarial desde muy chiquita y creo que por eso quería que ella les compartiera esta parte de que cuando somos vulnerables, no nada más es en la vida personal, sino que de ley siempre se mezclan los negocios y creo que estamos en un mundo donde si hablamos de negocios pensamos automáticamente en números, en resultados, en ventas, pero la verdad es que siento que cada vez más cuando hablamos de un emprendimiento, un negocio, una empresa, siempre están involucrados los sentimientos, aunque no queramos. Porque como emprendedores, como empresarios, la parte emocional también pega e influye muchísimo en nuestro negocio. Influye muchísimo en las ventas, influye muchísimo en el equipo que tenemos, influye muchísimo en el mood, en los resultados. Entonces creo que también por eso quería como que ella viniera a platicar juntas de eso. Entonces, ya que entramos como al tema de business, cuéntanos a qué te dedicas y cómo llegaste al mundo laboral, porque iniciaste muy chiquita. Sí, empecé muy chiquita. Bueno, o sea, si empiezo a contar desde muy chiquita, yo creo que desde muy niña, desde que tuve conciencia, siempre supe que yo era una mujer que iba a trabajar. O sea, yo creo que desde el minuto 1 que abrí los ojos, me visualizaba mucho como esa mujer con dinero, esa mujer que dirigía a más personas. Siempre me vi como una jefa y no sabía ni de qué iba a ser, pero siempre desde muy niña sabía que mi lugar en este mundo no era ser ama de casa, que respeto, mi mamá es una ama de casa excelente, más yo, o sea, como en cosas de la casa, no, o sea, no se me da. Y es neta, o sea, nunca, o sea, es la realidad. O sea, yo siempre desde muy niña, aunque nunca nadie me lo metió, yo sabía que yo me iba a dedicar al billete. Justo te iba a preguntar, o sea, ¿qué fue lo que hizo que una Marely bebecita dijera, yo quiero ser una mujer de negocios, yo quiero generar? O sea, ¿tuviste algún ejemplo, ya sea con algún familiar o alguien cercano a tu familia o algo que veías, no sé, en la tele, películas? ¿O dónde fue la primera vez que tú recuerdas haber visto la imagen de una mujer poderosa que generaba y tenía o que lideraba algún equipo? Para empezar, o sea, mi princesa favorita es Mulan. Entonces, o sea, desde ahí, o sea, sabiendo que Mulan es mi princesa favorita, pues es esa mujer guerrera, fuerte, valiente, que no le tiene miedo a nada, que es la flor que florece en la adversidad. O sea, para mí esa es mi princesa top y puedo ver la película 1000 veces y yo me siento Mulan. O sea, siempre como que en esa parte como fuerte. Que a veces no es tan bueno ser tan así de fuerte, porque atraemos cosas, pero ese es otro tema, es otro tema. Pero al final es como que esa para mí, por ejemplo, Mulan siempre ha sido como mi top. En casa, por ejemplo, de mis papás, de mi papá, las mujeres que están en la familia, tengo primas, tengo tías que son mujeres muy fregonas y que punto. A veces se cree que puede ser fregona porque en tu casa lo tuviste todo, pero mis tías son ejemplares y muy trabajadoras, a pesar de que fueron huérfanas desde muy chiquitas. O sea, realmente a mí en eso me enseñan de que, o sea, no porque no tengas un papá, no porque no seas humilde, no porque no tengas dinero, no puedes ser quien quieras ser. Entonces, desde ahí comienza uno. Y también creo que la película que más me gusta, que ahora que la vi hace unos días, fue como que hice como el clic y dije, muchas cosas por las que soy ahorita son porque esa película me hacía verme. Es la del juego de las gemelas. Sí. La diseñadora, Elizabeth, para mí era como, desde que conocí la película, yo veía nada más la película por ella. O sea, porque yo decía, yo de grande quiero ser una mamá o quiero ser una empresaria, quiero ser una mujer como ella. O sea, que hacía moda. Y creo que mi parte favorita es cuando le arregla, que le hablan. O sea, porque aparte a mí,
mi mundo es las emergencias e improvisar. Entonces como que esa parte también de que ven, arregla el vestido y como que esa es una parte que, o sea, me ultra turbo encanta. Y como que esas son mis referencias como de mujeres. Ok, y conforme fuiste creciendo con estas referencias de mujeres y que dijiste, yo quiero ser ese tipo de mujer cuando sea grande, desde muy chiquitas vamos tomando decisiones de hacia dónde queremos ir en la vida, ¿no? Creo que los empezamos a tomar tipo en la prepa o en la universidad cuando decidimos qué estudiar. Tú en ese momento de tu vida que tenías que 16, 17 años, que empezaste como a tomar tu rumbo a tu vida adulta, ¿tú ahí tomaste decisiones conscientes para llegar a ser la mujer que eres hoy? ¿O cómo llegamos a la Marely que entra en la vida laboral y que comienza a ejercer lo que haces hoy? Por ejemplo, te digo que desde niña siempre para mí era el dinero, el business. O sea, yo creo que mi primer trabajo fue... Mi primera empresa fue a la edad como de 8 años, donde es que aparte en las vacaciones, o sea, todo viene mucho de mi papá. O sea, mi papá siempre fue un papá como que en vacaciones era un no te quiero ver haciendo nada. O sea, o te pones a leer o te pones a ayudarle a tu mamá, pero no te quiero ver haciendo nada. Entonces era como, y me acuerdo que justo en unas vacaciones era de que papá, es que quiero hacer collares. O sea, quiero hacer pulseras. Y me acuerdo que me llevó a la única tienda que existía en Colima de cositas para armar. Y me acuerdo que mi papá Piedra mis zapatos y nada. se llamaba Dexter. No, se llamaba Dexter. Estaba enfrente de Electra, ya no existe, se llamaba Dexter y vendían Murano, todavía me acuerdo que era la piedra top en ese momento, pero yo compraba solo Shakira. Ok. de muchos colores. De muchos colores, porque obviamente el Murano era como mi papá me iba a decir así que no, morra, no es Disneylandia. Entonces, pues era una hija muy consciente, lo soy. Entonces, desde ahí, entonces yo me acuerdo que armo, siempre he sido muy creativa y ahí empiezo a hacer como que mis collares. Y, o sea, de que me acuerdo que en un cartón lo forré de aluminio, hice aretes. Entonces yo era, pues, mi abuelito, o sea, nos había dado una bicicletilla mía a mi hermano, o sea, toda oxidada la bici. Era una bici verde, pero bojosa. Entonces yo en la mañana, o sea, creaba los collares y las pulseras y todo. Y me iba en la colonia en la bici a gente que ni conocía, o sea, porque imagínate esa parte que iba a tocar una puerta y sepa quién te va a abrir, y era como que yo iba casa por casa tocándoles y de que, oye, ¿compras collares? Y yo creo que todavía me acuerdo de las casas donde me compraban los collares. Y yo tenía mis cuentas, porque aparte de que, o sea, te lo dejo como en cuántos pagos, ¿sabes? Mira, Coppel se quedaba. No, yo creo que Coppel te robó el Coppel, exacto. No, era Palacio de Hierro. No, Coppel, ajá. Entonces, de hecho sí me acuerdo de eso mucho, Ani. O sea, de que yo me iba en la bicicletilla. Wow, ¿eso no lo sabía? No, nunca lo había contado. O sea, ahorita justo me estaba fluyendo esa idea porque digo, sí, cierto, ¿de dónde viene? Digo, yo creo que tenía 8 años. Entonces, yo me encargaba de mis cuentas, me encargaba, o sea, de volver a resurtir el material. Y son cosas que me hago como una introspección y digo, es que a mí eso lo vi en la casa porque, claro, mi papá, o sea, repito, o sea, mi papá vino de un contexto donde fue huérfano muy chiquito. De hecho, él quedó huérfano como a los 2 años. Y lo que tiene es por lo que ha trabajado, por lo que ha administrado. Entonces, otra cosa que honro muchísimo es esa parte que, a pesar de que soy mujer, somos dos, yo soy la más grande, tengo un hermano 3 años menor que yo, pero a pesar de que fui mujer y que mi papá no tuvo como que esa educación y nada de eso, o sea, mi papá era siempre muy como de que, no, mira, o sea, voy al banco, metí esto a los ahorros con números, centavos y a la cuenta de rendimiento, y en ningún momento era un pizarrón de que, Hasania, o sea, ubícate, esto es así la vida, no. Pero era así mi vida de saber cómo eran las finanzas sanas de mi papá. Nice. Y al final reconozco, o sea, no fuimos una familia de lujos cuando éramos chiquitos, de que restaurante, no, o sea, pero yo lo vi, yo lo aprendí de él muy bien. Y que mi mamá también era una mujer muy administrada. Entonces, yo, obviamente, en la casa crecimos con un negocio familiar. Entonces,
a mí a veces mi papá me ponía de que contesta los mensajes o contesta las llamadas o recibe la factura o recibe el papel o cuenta que las cajas hayan llegado bien. Entonces desde muy chiquita esa era mi vida. Entonces eso, los collares era uno, digo, tenía como 8 años y yo creo que vendí collares muchísimo tiempo, o sea, como, no sé, lo dejé de hacer yo creo que hasta la prepa, como a los 18, pero obviamente yo hacía colecciones. O sea, eso también está bonito porque siempre yo lo romanticé mucho todo lo que hacía. O sea, era como aunque yo no crecí en una época en la que existía el TikTok, ni el packaging, ni que todo, no, o sea, yo era rápida, te lo hago, te lo envuelvo, y era nato, súper nato. Entonces, de ahí yo creo que parte mucho y pues el ser estilista nunca fue un deseo. Pero eso sí es otra historia de cómo fui estilista, pero en sí desde muy chiquita he sido empresaria. Ok, me encanta. Marina empresaria de los 8 años. Exacto. Y ok, ahora sí cuéntanos cómo llegaste al estilismo. Bueno, yo terminé la prepa, metí papeles porque yo quería ser pedagoga y yo quería ser maestra de morrillos, kinder y así, ¿no? Entonces, yo... No me imagino una Marina. No, ni yo. No. O sea, no. Entonces, pues ya, yo me acuerdo que hice los papeles para la admisión y me acuerdo que hice los exámenes y me acuerdo que quedé y pues... o sea, yo me acuerdo que cuando me doy cuenta que había quedado en listas, pues como sabes, siempre es como que 300 aspirantes y quedaron 64, ¿no? Entonces yo, de que no manches, quedé, o sea, yo, o sea, estaba de que, así de que pegaba unos brinconones y justo le llamo a mi papá y le digo, ¿qué crees? Quedé. Y él fue como, no, pues chido, pero desde un principio yo lo noté como, pues ni te emociones, ¿sabes? Y me dijo, oye, hoy al rato quiero que hablemos, te veo en la oficina. Y entonces fue como que yo ya presenté que algo no estaba bien. Entonces yo dije, bueno, pues ya llego, lo veo y entonces me dice, mira, Hassania, literal, esto es textual, tal cual lo dijo. Y me dijo, la única herencia que yo te voy a dejar es una carrera técnica y si quieres una carrera profesional como pedagoga y lo que quieras también, pero el tesoro que yo más te voy a dar es y yo lo único que te pido es que estudies una carrera técnica, lo que quieras, o sea, cocina, corte y confección, estilista, lo que quieras, pero técnico. Entonces, a mí en ese momento, o sea, se me cayó mi mundo. Ha sido la única y última vez que odié a mi papá, porque la verdad me dio muchísimo coraje que me obligara a hacer algo que no quería. Y yo, o sea, yo le dije a mi papá, es que, o sea, ¿por qué me haces eso? O sea, yo le decía, es que, ¿por qué si ya quedé en una admisión? ¿Por qué tú me pagaste los exámenes? ¿Por qué tú me pagaste ese proceso? Y ahora ya no vas a entrar. Y él me dijo, porque quería demostrarte que sí podías y que si lo hacías una vez, lo ibas a hacer 2 veces. Entonces, haces tu carrera técnica, la terminas y si quieres después haces pedagogía y sin tema. Y yo, papá, pero es que, o sea, aparte yo siempre fui la reina del drama en la casa. En ese tiempo yo era la dramática, ahorita soy Tormenta, entonces ese es como mi segundo nombre. Entonces al final siempre he sido muy ruidosa y mi papá era de que, a ver, o sea, bájale al drama. Y yo, no, es que ¿por qué me haces esto? O sea, yo soy un potencial, soy un diamante, porque aparte la autoestima en la casa siempre ha estado altito. Entonces, siempre fue como porque yo sentía que me estaba como tumbando los sueños. Y yo, pues el caso es que yo le dije, es que papá, es que ¿por qué? Y él su razón, o sea, que ahora neta que lo amo cada que respira, porque él me dijo, a ver, me dijo, una carrera técnica es la mejor herencia porque si tú algún día te vas a otro país y te quedas sin trabajo, con una carrera técnica, tú vas a poder poner, se va a escuchar barato, pero vas a poder poner una cartulina fuera de tu casa y vas a poder ser tu propia empleada, tu propia trabajo, o sea, tu propia jefa. 2, si te quedas viuda, si te casas y el hombre al final se porta mal y al final
no te va a obligar a estar con una persona solamente porque te mantiene. Porque una carrera técnica igual, huyes lo que sea y te mantienes a ti y a tus hijos, ¿no? Y me puso todos los panoramas y yo decía, es que ¿por qué me haces eso? O sea, porque yo decía, es que me voy a casar con un buen hombre, o sea, a mí me va a ir siempre bien. Y todo esto, o sea, mi papá tenía el tema porque justo tenía un colaborador que su hija acababa de ser el mejor, así, la mejor, promedio de Licenco, la mejor en todo la chava y no se podía acomodar en trabajar. Entonces él decía mi papá, en lo que estudias, en lo que te acomodas, tú puedes tener un trabajo y pues vivir bien, ¿no? Y él también decía, pues no, nunca te voy a hacer eterno, ¿no? Entonces yo en ese momento, para mí fue lo más feo que me pudo haber hecho en mi vida, porque yo decía, pues es que yo no hay otra cosa más que ser maestra. Porque claro, ser estilista para mí, obviamente en la colonia y en el contexto donde me crié, pues las estilistas, o sea, te hacían, o sea, de qué tipo pedicure en la cubeta de impermeabilizante, ¿no? Entonces era como la gente, en mi mundo, o sea, sí, la estilista era la burra, perdón, pero era como la chava que no quiso saber de números, de matemáticas y, ¿qué soy? Pongo un tinte. Entonces, para mí era hasta denigrante, o sea, porque aparte si me ponía a escoger carreras, la cocina no es algo que me encante. La repostería, o sea, un tiempo lo intenté hacer y pues no. Y corte y confección es menos cero. Entonces era como, bueno, pues soy estilista, porque al final siempre me arreglaba bien mi cabello. Entonces fue como, soy estilista. Y para eso me acuerdo que hasta en mi venganza fue como que busqué la escuela más cara. O sea, ya eso ya es más después otra historia, pero al final me hice, o sea, estudié belleza y juro que iba a la escuela con una pena, o sea, porque justo mis compañeros de la escuela de Licenco estaban a una cuadra. Entonces los primeros días era de un, Marely, ¿qué pasó? ¿Habías quedado? Y yo así de, o sea, sí, no me pregunten, pero mi pasión era ser estilista. O sea, igual les eran mentiras, yo no quería, o sea, no, a mí sí me daba un chorro de pena. Pero bueno, al final, como al mes y medio, tuve una muy buena maestra. La verdad, fue una muy buena escuela. Y la maestra Josefa, muy exigente, muy todo, pero yo de ellos aprendí como esa profesionalidad. Y como cuando empezó la parte de colorimetría, dije, perro, o sea, no es tan tontito quien es estilista. O sea, porque al final son fórmulas, es química y matemática. Y fue cuando yo ahí le empecé a agarrar el gusto por esto. Qué cañón. Uh-huh. Se me hace muy cañón porque creo que justo, o sea, yo cuando entré a Merca tuve una historia similar a la tuya. Pero es otra historia. Hay que apuntarlo, ¿no? Sí, o sea, ya llevamos aquí 5 temas de podcast. Ajá. Ustedes voten desde casa. Allá en casita. Ajá. Díganos, ¿cuál episodio les gusta más? Wow, ok. Entonces... Pero también a ti se te hacía como de gente denigrante, chafa. Sí, o sea, yo estudié mercadotecnia y cuando yo estudié merca, yo estudié porque era la única opción salvable que tenía para lo que yo quería. O sea, yo me quería ir a estudiar a Guadalajara y yo me veía estudiando algo de negocios. O sea, yo sabía que quería algo de negocios. Pero yo desde muy chiquitita, justo yo sabía que quería algo más. O sea, yo desde muy chiquitita también como que comparto esa parte que yo me veía como liderando gente, me veía como alguien muy importante, me veía como alguien reconocida, me veía como alguien muy inteligente y muy pro en su área. Entonces, en ese entonces, cuando yo estaba chiquita, las personas que eran muy pros en su área era o un arquitecto, o un abogado, o un doctor. Medicina nunca me llamó la atención. Arquitectura fue la primera carrera que yo dije, wow, o sea, yo quiero estudiar arquitectura porque a mí siempre me gustaba hacer las cosas bonitas. Entonces, mi sueño era como que estudiar arquitectura porque uno, los arquitectos ganan súper bien. Y 2, tienes que tener súper buen gusto. Entonces yo quería como especializarme en diseño de interiores, porque yo me acuerdo que yo veía de que Home and Health, y ya ves que había como programas de una arquitecta, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero era como una arquitecta que tenía como su despacho con un chorro de texturas, de mármol y de pieles y así como todo súper exótico. Y yo decía, wow, yo quiero eso, ¿no? Como que yo quería verme así como muy poderosa y creativa. Entonces... según yo dije arqui, y ya después dije,
derecho, ¿por qué no? O sea, como que a mí me gusta hacer las cosas bien y ayudar a todos. Entonces dije, arquitectura, que diga derecho. Y luego mi hermana estudió derecho y vi los librotes y dije, derecho no. Entonces dije, bueno, arquitectura. Entonces yo me veía como que en una carrera así, ¿sabes? Como esas carreras que tus papás dicen de que, ay, mi hijo es arquitecto. Sí, ¿no? algo bien. Algo bien, algo bien. O sea, yo me veía así. Y ya después dije, no, o sea, algo de negocios, porque yo me veía como siempre como con una empresa o algo así. Entonces yo dije, negocios a Guadalajara, top. Y pues sí, mi mejor amiga en ese momento sí se fue a Guadalajara y mis mejores amigos de que se fueron a Guadalajara de que al TEC y así. Y pues tarrán, a mí me rompieron mi burbuja y me dijeron, no mamacita, no te vas a Guadalajara, te quedas aquí. Y como yo juraba que me iba a ir a Guadalajara, yo nunca vi las carreras de aquí de Colima. Entonces tuve que ver a último momento y dije, arquitectura, 0, medicina, 0, derecho, 0. Me metí a ver todos los planes de negocios y creo que había como negocios exteriores, negocio internacional, pero pues es de que aduanas o como leyes también. Entonces como que dije, bye. Vi la de diseño y dije, está muy padre la de diseño y hago match con la parte creativa, pero no me enseñan negocios. Y luego vi merca y yo no sabía que era mercadotecnia, nunca en la vida había escuchado esa palabra. Y yo me meto al plan de estudios y vi que había como esa parte de diseño de marca, la parte de negocios, y dije, bueno, o sea, hay estadística y esas cosas que la neta a mí los números, en ese momento yo decía, me chocan los números, no me gustan los números, pero dije, bueno, o sea, hay un poquito y está rescatable, salvable, un montón, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando yo estaba con mi familia y yo dije, bueno, pues voy a entrar a merca. Yo me acuerdo que estaba en una cena con unos primos y todos de que, ay, ¿qué vas a estudiar? ¿No? Porque unos eran de que yo ingeniero no sé qué, o sea, como que puros nombrecitos así de carreras. Y yo de que, merca. Y luego fue como de, ay, vas a diseñar los folletos que te reparten en la calle, ¿no? Y yo, y como yo ni sabía que era merca, o sea, yo dije que, uy, o sea, me dio un coraje porque yo sentí que me aventaron al piso y me arrastraron, ¿sabes? Y yo dije de que, esa no es la Nike que yo soñé, o sea, esa mujer poderosa, ¿cómo va a dedicarse a diseñar flyers que va a aventar en la calle, ¿no? Que va a volantear. Entonces para mí fue como, me dolió mucho. Entonces a mí me da muchísima pena porque justo mis mejores amigas, o sea, aquí una entró a arquitectura, otra entró a ingeniería y así, entonces como que todas quedaron en sus carreras bien cool. Y de que, ay, Ani, ¿tú en qué quedaste? ¿Qué te metiste? Y yo, mercadotecnia. O sea, entonces era un oso, porque en ese momento la carrera de merca era para los burros, la verdad. O sea, era para la gente que no había quedado en medicina, no había quedado en enfermería, no había quedado en derecho, no había quedado en esas materias, en esas carreras cool. Entonces, como nadie quería merca, era la carrera barco para meterte y que cuando hubiera cupos, brincarte a la otra carrera. Entonces yo, o sea, de hecho yo cuando fui a hacer el examen de admisión, la neta, o sea, yo dije... O sea, hoy, o sea, no era la gente que yo quería ver, ¿sabes? Entonces sí fue un reto, la verdad. Entonces yo entré a América y yo estaba así como de, odio estar aquí. Y veía a la gente y todos era como de, o sea, ni quiero estar aquí, no me voy a hacer amigo de nadie. Y qué horrible la escuela porque yo en 3 semanas me van a pasar a medicina, ¿no? Entonces era como ese vibe de que, ay, horrible. Horrible, o sea, para mí los primeros meses de estudiar merca era como de, ¿qué vas a decir que estudié merca? Y me chocaba, o sea, yo odiaba ir a la escuela. Por 2. Sí, pero como que llegó un punto en el que justo, o sea, como que hubo una materia que como que me hablaron como de negocios o algo así y yo dije, wow, o sea, como que me empecé a visualizar y dije, creo que con esto sí es un escalón para yo ser la mujer de negocios que quiero ser. Entonces como que entendí eso, lo empecé a ver desde otra manera y creo que fue cuando me empecé a enamorar de la carrera. Y ya de ahí ya es otra historia. Y vete aquí. Y venos aquí. Eso. Así es la vida, chicos. Entonces confíen en a dónde los lleva la vida. Siempre hay una razón. Justo. Exacto. Wow. Pero bueno, regresando al tema, entonces ya Marely, estilista, te enamoraste de tu carrera, te gustó. ¿Y cómo entraste al mundo laboral o cómo llegamos aquí ahora en Introspección Beauty Room, que es este hermoso espacio? Si no estás viendo en video y si no, teclea en Instagram en este momento, ponle pausa a tu podcast y pon @Introspección Beauty Room. Le das follow si no le has dado follow. Por favor. Métete a stalkear para que veas de qué obra de arte estamos hablando, porque Introspección Beauty Room no es cualquier salón, ¿ok? Se sabe. Gracias. Se sabe. Ay, y bueno, pues ya. Me doy cuenta que sí me gustaba ser estilista,
y que también aprendí que cada quien le da valor a lo que aprende. Y que bien pude haber sido la de la cubeta Comex, pero también tenía literal las herramientas para poder crecer y triunfar y todo eso, ¿no? Entonces, pues ya, termino y sí, justo cuando acabé la carrera, me dijo, ¿qué onda? ¿Te metes a pedagogía? Y ya fue como no, o sea, es que yo ya no puedo ver mi vida no siendo creativa, ¿no? Sí. Entonces, pues ya, justo la escuela te pedía trabajo social y o sea, es que aparte he sido bien obsesiva. O sea, soy una obsesiva sana. Que justo cuando estaba a la par estudiando justo lo de belleza, pues la carrera te pedía de que como al semestre hicieras tus prácticas. Entonces, me acuerdo que a la semana de estar estudiando, yo dije, ay, pues las voy aventajando. Entonces, en la mañana iba a la escuela y en la tarde iba al servicio social. Sí, no, y aparte, o sea, creo que nunca le he tenido miedo a nada. Entonces, a la par, una amiga de mi mamá abre un salón que le traspasan a la señora, o sea, que cero había tenido contacto con el beauty, solamente iba de clienta, y le dejan el salón y ella creyó que era, sí, contrató a un estilista y que lo trabaje. Y la verdad, a esta persona, Olga, le mando un beso, espero me escuche algún día, pero ella compró un salón en una muy buena zona, aquí en Colima, entonces pues me dice de que, ay, pues tú estás estudiando, pues ¿por qué no vas? Y justo, o sea, de que al día siguiente que me contrata o sea, yo entré pues yo no tenía de que 2 semanas en esto, o sea, no sabía nada. Muy pro. Yo era muy pro, siempre he sido muy pro. Claro. Porque aparte siempre hay que creerse las cosas. Sí. Y me acuerdo que fue una cliente y dijo, ay, quiero sacar cita para hacerme unos highlights. O sea, ya entras en el mundo de colorante, ni en la escuela lo había visto, porque apenas me empezaban a enseñar a hacer trenzas. Entonces, ¿cómo iba a hacer unos highlights? Y entonces ella me dice de que, oye, Marily, o sea, te los avientas. O sea, yo no sé en qué momento esa señora confió en, o sea, la verdad que qué seguridad le reflejaba, ¿no? Claro. Aparte era gente de lana, o sea, no era, esa chava era una hija de un investigador muy fregón de la Universidad de Colima, o sea, no le estaba haciendo el cabello a cualquier persona. Y yo me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Bueno, sí. Le voy a hablar a la estilista de mi mamá, Heidi, y le dije, déjale hablar a Heidi para que me enseñe así de que en 2 horas cómo hago unos highlights. Y fui, y Heidi súper linda, y me dijo que sí, mira, tráete una amiguita tuya y enséñate a empapelar, porque no sabía ni empapelar. Entonces ella me dijo de que a este polvo le pones tanto de peróxido, porque yo no sabía nada, así que yo hice unos highlights a las 2 semanas de haber entrado a la escuela. Ajá, y al tercer día de haber entrado a trabajar, y eran de hecho morados. No. Y me alegra decirte que no le dañé el cabello, eran morados. El único tema ahí fue que no matizó bien. Ahora lo entiendo, porque no llegamos a una altura tan alta, entonces había unos highlights muy morados, otros que no eran tanto, pero era bello, o sea, no era algo que a veces me toca ver en el trabajo que digo, ¿qué lo hizo? ¿Estaba ciega o que no? O sea, realmente... Con todo respeto. Sí, con todo respeto, porque... No, pero sí hay trabajos muy mal hechos y en todos lados pasa, ¿eh? Y se tiene que decir. Sí, y la neta, o sea, no era un mal trabajo. Pero como lo vuelvo a decir, la seguridad ante todo y el creértela. Porque ahorita yo digo, ¿cómo tuve el valor de hacer eso? O sea, porque ahora, o sea, no es cualquier cosa, neta, no es cualquier cosa. Y yo sola, o sea, y sin supervisión de alguien profesional, o sea, yo y el mundo. Entonces, algo que siempre me ha caracterizado es que no me da miedo nada. Y que cuando lo estoy haciendo es como yo soy lo más profesional y soy la mera vela del pastel. Entonces... ¿es bueno? Sí. Y pues ya, el caso es que cumplo con mi servicio social. Después, una amiga que iba ahí a la prepa, ahí en la carrera, porque yo todavía no acababa la de belleza, me dijo de que, oye, donde estoy en el salón, ocupan también servicio social, no sé si quieras entrar. Y era tanto mi afán por hacer las cosas bien que no me pagaban más que, me acuerdo todavía, justo ayer rompí ese sobre, donde me pagaban 400 pesos a la quincena, trabajando, saliendo de la escuela hasta las 9, 10 de la noche. Wow. Parada todo el día. Y te juro, o sea, que yo
nunca me quejé por la joda. Nunca. Yo iba y yo estaba súper feliz de aprender cosas nuevas. Yo estaba súper feliz. Pues, o sea, estaba en un salón muy bonito. Entonces era como o sea, yo en mi mente, y eso va para toda la gente, que a veces, porque me pasa a veces que nunca, no me ha pasado tal cual, porque contrato gente muy linda, pero sí a veces en entrevistas, o sea, es su primer trabajo, no saben hacer nada, y a veces quieren el puesto de dueño de hotel. Baby, perréate. O sea, yo me acuerdo que yo me perreaba, neta, perreaba en mis prácticas, porque yo ya iba adelantadita y ya servía para lavar cabello y lo que sea, pero yo nunca trabajé por el dinero. O sea, yo trabajaba y ni tanto por la experiencia, simplemente era porque yo decía, es que quiero aprender. O sea, siempre me ha gustado aprender, siempre me ha gustado saber todo, siempre me ha gustado como esa parte de obsesión de que tiene que ser lo más cercano a lo perfecto. Entonces, yo siempre, literal, mi trabajo social lo hice con todo el gusto del mundo, sin necesidad de recibir nada a cambio monetario. Sí, fíjate que ahorita acabas de mencionar 3 cosas súper importantes que sí quiero como hacer mucho highlight en esas 3 cosas, porque uno, mencionaste el créetela, y siento que el créetela, eso aplica desde que estamos chiquititos y en todas las áreas de nuestra vida, porque otra persona cree en ti. Cuando alguien cree en ti es porque esa persona ve algo en ti, ve un potencial, y de repente las personas pueden ver cosas que ni nosotros sabemos que tenemos. Entonces, el hecho de que alguien te brinde la confianza es porque hay algo muy perro en ti que no te has dado cuenta y que no has dimensionado. Entonces, eso es un check, cuando alguien confía en ti. 2, cuando tú misma crees en ti y decir, ok, tal vez no tengo todas las herramientas, pero yo creo en mí y voy a hacer lo mejor que pueda. Siento que eso te abre muchas puertas en la vida. O sea, el ser segura de ti y el decir, ok, voy a hacer lo mejor que pueda y me la voy a rifar. Siento que esa actitud de campeón te puede abrir 1000 puertas. Y me acuerdo que las primeras frases que me guardé cuando estaba chiquita y que entré al mundo empresarial era más vale la actitud que la aptitud. Porque puedes tener el conocimiento del mundo, puedes ser más perro, puedes ser el más inteligente, puedes ser el más crack en tu área, pero si no tienes la actitud de servir, de aprender, de mejorar, de trabajar en equipo, de nada te sirve ese conocimiento. Y al contrario, de repente ves a gente que no está tan preparada o que no tiene todos los conocimientos, pero es tan buena su actitud y su disposición de aprender y de dar lo mejor, que mira, o sea, hacen 1000 veces mejor la chamba que si tiene la actitud, ¿no? Entonces siento que esas 2 cosas son muy importantes. Y la tercera que mencionaste, esta última, de hacer lo mejor que puedes y no por el beneficio. Porque al final de cuentas yo siento que siempre hay un punto en nuestra vida en la que es una inversión, ¿sabes? O sea, cuando estamos en nuestras prácticas, cuando estamos en la escuela, o sea, el hecho de estar presente en lo que estás, siento que eso es como un plus y también te da muchas herramientas en la vida. O sea, por ejemplo, si estoy haciendo mis prácticas, me toca hacer mis prácticas y me voy a enfocar en hacer mis prácticas. No estoy en mis prácticas soñando que ya soy la dueña del hotel, ¿sabes? Es como, ¿cuál es la función de hacer las prácticas? Aprender. Y si para aprender necesito hacer esto, lo hago con la mejor actitud. Pero no estar pensando en que ya estás en París ganando millones, ¿sabes? O sea, como estar presente en el momento. O sea, en este momento de mi vida tengo que trabajar por esto y tengo que esforzarme por esto, lo voy a hacer porque es lo que hoy toca para poder ser mejor persona y llegar a donde quiero. Pero siempre como que estar presente en el proceso, ¿no? Sí, y yo por ejemplo, cuando estaba haciendo las prácticas, la verdad sí era muy pesado porque sí era muy cansado. Y yo en mi mentalidad siempre era es como si estoy pagando mi universidad de beauty. O sea, es como, al contrario, gracias por enseñarme, gracias por la paciencia y todo eso. Yo siempre lo vi de esa manera, como con mucha gratitud. Y aprendí, o sea, de ver, porque aprendes de ver. O sea, creo que parte del tema de la experiencia como la atención al cliente, obviamente que lo vives mucho viendo cómo ya otros negocios trabajan, o sea, como toda esa parte vas aprendiendo. No quiere decir que le hagas copy-paste, no, tú pones tus reglas al final, pero literal es la experiencia. Sí. La experiencia. Y pues así, o sea, esa fue como mi parte, como cuando empecé como que en la escuela, en las prácticas. Ya después empecé a trabajar a domicilio.
aunado con una amiga, trabajamos a domicilio, después nos empezó a ir muy bien a domicilio y después pusimos un salón. Y ¿cuántos años tenías cuando abriste ese salón? el salón tenía como 19 años. O sea, desde los 19 años fue la primera vez que pusiste tu salón. Ajá, 19 años. ¿Y tú empezaste a trabajar a domicilio desde qué? Porque de la prepa sales como a los 18. Sí. Año y medio de la carrera. Wow. Y sí, 19, todavía ni tenía ni 20. Y es a lo que voy. O sea, yo tenía esa prisa por comerme el mundo y esa de que, o sea, esa obsesión. O sea, esa obsesión de generar, esa obsesión de triunfar. Justo. Porque tanto esto no es. El billete sí es un regalo. Yo siempre digo, sí, el billete me encanta, amo el dinero, pero es como un... Es el resultado. Es el resultado, pero no es mi prioridad. Justo. O sea, a mí mi prioridad es ese conocimiento, ese todo, ¿no? Entonces, ponemos nuestro primer salón. Sí, fue como en la temporada cuando existió el chikungunya. Sí, o sea, cuando salió esa plaga de chikungunya, o sea, yo estaba, justo ella tenía chikungunya y yo andaba de que viendo la cita del local porque era el primer local que se rentaba y era un local chiquito. También, o sea, es muy bonito porque desde que se abrió el primer negocio, pues, no, literal, siempre he tenido el lema de que nunca ha habido un día que no haya ni un solo cliente. Entonces, gracias a Dios, siempre nos fue súper bien, o sea, súper, súper bien. Y ya después ese local ya nos quedó como muy chiquito y tuvimos que mudarnos a otro porque literal, o sea, ya era de que sentábamos a la gente en el baño porque nos fue muy bien. Wow. Y fue en el local donde yo te conocí. Sí, después donde nos conocimos fue ya en el otro local. Ya era más grande, obviamente ya en ese local pues cabían más personas. Y de hecho la mudanza fue como a los 2 años, o sea, wow, año y medio, 2 años. Ahí duramos, bueno, ahí como tal con el negocio más o menos duramos poquito más de 7 años. Ok. Y pues ya como todos los ciclos, sí, como uno nunca sabe, pero el número 7 es muy poderoso. Que ya después... Oye, 7. Hoy 7. ¡Ah! Y de julio. Oye, 7 del 7. Ajá. ¿Qué? Entonces... Sí. Quedé. Me voy a regresar un poquito ahí, antes de que cuentes esa parte, porque justo ahí es donde nos conocemos. Y creo que ahí es como un punto muy importante y siento que es un parteaguas justo para vivir lo que estamos viviendo el día de hoy, tanto en tu vida como en mi vida. Siento yo, porque justo nosotras nos conocemos porque el salón que tenías en ese momento, ustedes eran clientas de Decalú, que es el negocio de mi familia, que es la repostería, y yo me acuerdo que en ese momento ustedes pedían mucho. Ustedes pedían de que pasteles cuando ustedes cumplían años y así. Y me acuerdo que en una ocasión ahí me tocó llevarles el pastel a ustedes. O sea, de que yo fui de repartidora a llevarles el pastel y yo entré al salón. Y yo en ese momento yo no era niña de salón. O sea, yo no ubicaba lo que era... O sea, sí sabía lo que era cortarme el cabello al salón porque mi mamá nos llevaba. Pero yo no era como de, ay, yo quiero ir al salón. No. Entonces me acuerdo que yo estaba en la prepa. No, estaba en la uni. Estaba estudiando merca justo. Y me acuerdo que yo llegué a ir, y yo dije, ay, qué lindo. Y pregunté de que, ay, ¿qué hacen aquí? Y de que no, pues que aquí hacemos de que depilaciones de ceja, laminado de ceja, cortes, tintes, uñas y todo, ¿no? Y yo de que, ay, wow, qué padre. Y aparte, como que dije, son clientas de nosotras, como que dije, ganar, ganar, nice, ¿no? Win-win. Entonces ya me acuerdo que de ahí yo empecé a ir de que a la ceja. Y luego ahí fue cuando yo conocí a Marely, porque aunque Marely a mí no me atendía, Marely ahí ponía lashes. Entonces yo veía como que ella ponía lashes y a mí como que me causó mucha curiosidad de que, oye, ¿qué pones, no? Yo no sabía lo que eran las extensiones de pestañas en ese momento. Era como algo súper nuevo, ¿no? En ese momento. Sí, de hecho sí. Sí, era como súper, súper nuevo. Y entonces yo me acuerdo que, o sea, cuando tú estabas de que en la parte de las cejas o en la parte de las uñas, tú veías la cabina porque era transparente y tú veías a Marely de que, toda una artista de que... No. Me acuerdo que siempre te veías bien hermosa, o sea, creo que gracias. A mí me llamó mucha la atención ella porque yo decía, bien bonita, o sea, siempre como que con tu outfit súper bonito y luego de que poniendo lashes, pero siempre como súper concentrada y con tus lentes muy lindos. Y yo me acuerdo que a mí me llamó la atención porque tenías unos lentes, no sé si negros, con un armazón negro, me acuerdo.
O todavía los tengo, unos Michael Kors que tienen como dorado. Sí, justo. Y yo utilizo lentes, pero yo siempre he estado traumada porque para mí el usar lentes de armazón es de que patito feo, ¿no? De que Betty la fea. O sea, para mí como una mujer con lentes de armazón, automáticamente por estereotipo, a mí como que siento que es feo. Y yo te vi a ti y yo dije, ¿por qué esta mujer se ve tan hermosa, es tan fashion y se ve preciosa con lentes, ¿no? Eso fue lo que me llamó la atención de ti. Entonces siempre que yo iba como que veía y decía, ay, no manches, como que ella me cae bien. Ah, qué linda. Ah, sí, No sí, sabía no eso. me acordaba de eso. Hasta ahorita como que ay, sí es cierto. Y ya de ahí como que pregunté qué es lo que te hacías y ya como que una conocida, vi que traía unas lashes súper hermosas y luego supe que tú se las habías hecho y creo que fue con saquecita. Y ya, y creo que duramos como mucho tiempo de que yo iba a hacerme lashes contigo, pero ni nos hablábamos. Sí, como yo creo que unos 4 meses. Y de hecho, ahora que lo aterrizas, yo no sabía que eras la hija de la dueña de Decalú. O sea, porque yo, por ejemplo, te lo juro, o sea, yo me acuerdo que fui a Decalú por un aniversario del salón. Tu mamá, neta que yo le aprendí un chorro a tu mamá. O sea, fue de esas personas que, aparte, o sea, yo como que veo una persona y digo, ¿qué más le puedo aprender a esta persona? Yo dije así como que no manches, o sea, de que ¿qué onda con esta señora tan linda? Porque tu mamá, o sea, de que le admiré su lado empresarial cañón por un favor que me hizo que no le tocaba a ella, pero fue como muy linda y yo como empresaria también dije, oye, yo quiero ser igual, o sea, entonces nunca se me olvidó la señora Geno, nunca. Sí. Entonces yo siempre fue como o sea, la admiro, no la conozco nada la señora, pero ya la quería, tu mamá. Y entonces cuando tú vas y todo, una de mis niñas después me dice, oye, es que ella es la hija de la señora de Decalú. Y yo, ¿cómo crees? Tengo tantos meses que, o sea, y era de que no manches. Y ya ahí empezó creo que el tema de que, oye, o sea, que tu mamá, y yo sé que yo soy súper fan de tu mamá, o sea, súper bella, y me ayudó una vez en esto, y fue como, ahí hicimos como ese match. Pero creo que la primera vez que yo me hice corte ahí, y creo que tú me hiciste ese corte. Y tú me hiciste el corte y creo que fue cuando me preguntaste. Porque, o sea, cuando vienes a las lashes, tú te acuestas en la cabina, cierras tus ojitos y bye. Se supone. O sea, se supone, pues, si no eres VIP, si no eres friend, sí. Si no hay traumitas atorados. Pero en ese momento me acuerdo que yo entraba a la cita con lashes y yo entraba contigo, me ponía mis audífonos. Te dormías. Y te perdías. Me dormía delicioso, ¿no? Las mejores 2 horas de mi vida. Y ya después el punto es que ahí como que hicimos match y desde ahí siempre que íbamos como que platicábamos, ¿no? De libros. Sí. De libros, de países. Sí, o sea, como que hablábamos, siempre como que nuestra platiquita era como de algo que nos aportaba. Siempre hablábamos bonito, o sea, no era chisme como de, oye, ¿qué viste que subió? O sea, no. O sea, era plática siempre muy linda, siempre constructiva. Demasiado constructiva, que nos nutría, nos expandía, nos aportaba mucho, siempre, ¿no? Y creo que de ahí fue como que empezamos a ser muy amiguitas, pero en citas. Sí, en citas. Y ya después empezamos a ir a hacer brunch. Ah, sí, es O sea, cierto. como muy así de que, pues vamos a brunchar. Sí, es cierto. No sé en qué estuvo. De hecho, fuiste como, o sea, eres como mi única amiga con la que he ido a brunchar. Y, o sea, como que ahí empezó como esto de la vida del vive bonito. Y sí, porque no me lo permitía antes porque era como o sea, no estaba en mi mundo el ir a brunchar. Sí, y fíjense, yo la admiraba también mucho a luego a Marely, porque yo estaba en la uni. Entonces yo veía a Marely, que ya era como toda una empresaria, se vestía hermoso, siempre ha sido muy guapa. Entonces como que eso... Ay, gracias. No voy a creer. No, en serio. La verdad sí, o sea, siempre te has vestido muy bonito y siempre como muy fashion y así. Y yo me acuerdo que yo la veía y yo decía, no manches, es que yo te veía muy grande. O sea, yo sentía que nos llevábamos por 1000 años porque yo me veía a mí en la uni y luego te veía a ti, que tú ya te comprabas de que te llegaban tus paquetes de Zara. O sea, de que me compré esto y tus bolsitas Toes, ¿sabes? Era como que tú ya tenías ese mundo de adulta y me compro cosas y salgo y hago, ¿sabes? Entonces yo decía, esta mujer es muy crack en lo que hace, ¿sabes? Era como que yo te admiraba mucho esa parte. Y realmente no nos llevamos por tantos años, o sea... Ay, o sea, ¿cuántos cumpliste? ¿27? Sí, tengo 29. O sea, pero tú entraste al mundo adulto muy 3 chiquita, años. ¿sabes? O nos llevamos por 3 años, que no son nada. Pero yo en ese mundo, yo de estudiante, y yo verte a ti, que obviamente para mí, 0 era como algo accesible, el decir, me compré un carro de Zara yo sola, ¿sabes? O sea, porque te comprabas, me acuerdo que te llevaban los paquetes de que las zapatillas, me decías, no manches, me compré esos tacones, y yo de, qué top, ¿no? O de que, esta bolsa, o cosas así, yo decía, ay, qué chido.
O sea, yo quiero como ser así cuando sea grande y tenga mi empresa, ¿sabes? O sea, y es justo esa parte de que yo veía de chiquita. Que decía, es que cuando yo sea grande yo quiero ser empresaria y quiero liderar un equipo y quiero ser muy buena en lo que hago, ¿sabes? Entonces como que yo decía, wow, o sea, yo te aprendía mucho esa parte de que siempre fuiste como muy crack y muy buena persona, la verdad. Ah, gracias. Sí. Ay. Sí, no, pero fíjate que eso, o sea, eso que dices es que sí tuve todos esos privilegios porque todo me lo compraba, o sea, con mi dinero, con mi sueldo y bien administrada, claro, porque nunca he sido una persona Sí. malgastada, como se puede decir. Y me gusta lo caro y me gusta el lujo, o sea, sí, pero cuando lo puedo comprar, ¿sabes? Y cuando realmente me encanta, o sea, sé que lo voy a tener. Y muchas veces no es que lo ocupe comprar. Ya más adelante en más podcasts podemos hablar cómo a veces todo te llega. Justo. Pero pues es que aparte ahorita, o sea, yo mi vida empresarial la vivía al por 3 si existiera en WhatsApp. O sea, yo corrí el video, o sea, yo la verdad, la palabra perfecta es yo me perré. O sea, me perré desde muy morrita, entonces honro mucho esa parte y lo volvería a hacer. Y yo creo que esa es como la clave para poder estar joven y disfrutar de tus cosas. Sí, también, justo. Es que es eso, o sea, creo que desde muy joven estuviste muy enfocado en eso. Entonces algo como que no cualquiera, la verdad. O sea, no cualquiera como que sacrifica sus años de diversión para enfocarse en el trabajo, ¿sabes? Y lo padre es que, por ejemplo, en ese momento, o sea, hace... ¿Cuántos años nos conocemos? ¿Unos 5? Hoy, 3, sí, 4. Ponle tú como en 5. Sí, ponle, no, nos conocemos como 5 o 6 años. O sea, hace 6 años, o sea, yo decía, qué chido que se compra su carrito de Sara, ¿sabes? Pero obviamente yo he visto esa evolución de que ya... O sea, ahorita es como que no es top el carrito de Sara, ¿sabes? Pero en ese momento es sí, como... era, y de hecho para mí sí era mucho. Sí, es como wow. Entonces, o sea, en 6 años, 5 años he visto cómo Marely ha evolucionando en muchas áreas de su vida, pero como que digo, ay, qué bonito que en ese momento cuando te conocí era como de top el carrito de Sara y ahorita pues top otras cosas, ¿no? O sea, como he subido de nivel muchas cosas. No, y ahorita que me acuerdo, mi primer carro me lo compré a los 21. Y con mi trabajo. O sea, obviamente, claro que no puedo decir que yo todo, porque gracias a Dios, gracias a mis papás, que era como que, papá, o sea, porque aparte, o sea, esa parte, por ejemplo, de lo del carro, sí es algo que me reconozco mucho y me aplaudo porque yo andaba en ruta. O sea, por ejemplo, sí en la casa, sí era como que existía el carro, la camioneta, pero mi papá nunca fue como decir, ay, no, o sea, de esos papás que o sea, papá recógeme, papá llévame, o sea, mi papá era de que cero, o sea, y de que ni te voy a dar para el taxi, o sea, porque obviamente en ese tiempo no había Uber, entonces era como, te vas a ir en ruta. Y yo era así, y no, y aparte me daba justo, o sea, de que los 8 pesos, 4 de ida y 4 de venida. Entonces, o sea, realmente es como, a pesar de que sí vivía en privilegio, o sea, me hicieron valorar mucho como cada escaloncito que daba. O sea, yo me acuerdo, porque aparte del taxi, siempre ha sido, o sea, creo que lo único que le puedo tener tema es a subirme un taxi. Porque sí, ahí sí me da la paranoia y yo prefiero 1000 veces los camiones que un taxi. O sea, te lo juro. O sea, un Didi. No, o sea, a mí yo prefiero una ruta. ¿Es en serio? No te lo prometo. O sea, porque en la ruta aparte es súper chido. O sea, te subes. No, Anaí, ¿nunca te has subido una ruta? Pues claro que sí. A ver, obvio sí, pero ahorita si te subes ahorita en este momento una ruta... Pues vamos a subirnos, ¿verdad? Nos quedamos en ruta y nos vamos a bloquear. Voy a dejar mi carro aquí y nos vamos en ruta. Y pasan rutas por aquí. No, ya sé. Pero pues me quería ver interesante. No pasan rutas. Y menos hasta ahora. Oye, no, pues la agarramos a las 5 de la mañana. Nos vamos a rush. Allá, ok. Bueno, el caso es que, o sea, yo sí soy niña que prefería la ruta por seguridad propia. Sí. Y porque, digo, no, o sea, a pesar de que podía irme en taxi, lo que sea, me pueden recoger. O sea, mi papá era como que, ahí la neta, estoy trabajando. O sea, mi tiempo es valioso y autosuficiente, bueno. Y está padre. Y está chido, ¿no? O sea, yo conozco Colima perfectamente. Sí. Y te digo, no, te lo juro. Y el caso es que, pues, o sea, yo me acuerdo que iba a trabajar, o sea, ya teniendo mi salón. Iba a trabajar y me acuerdo que salía bien cansada de trabajar todo el día porque pues no teníamos recepción, éramos nada más las dos. Entonces, al final un auxiliar sí te hace mucho paro de decir,
ay, pues lavas el cabello y todo eso. O sea, la verdad te hace un paronón. Y pues en ese tiempo nos la rifábamos así que cañón, ¿no? Y todavía era salir y ir a agarrar una ruta. O taxi, lo que fuera, ¿no? Y todo eso, o sea, son esfuerzos que yo me acuerdo que valoro muchísimo. Porque era quiero mi carro ya. O sea, ya no puedo salir de trabajar e irme, o sea, así. Entonces, esa parte también me hacía como que ponerme demasiado obsesiva. El caso es que me compré mi primer carro, o sea, y me lo compré, o sea, de que yo les dije a mi papá, tengo tanto, y ellos me pusieron la mitad, y yo se los pagué de que en meses. Luego ya después me compré un carro mejor. Entonces, pues hasta en eso, o sea, ¿sabes? O sea, también como el tema de ser autosuficiente, o sea, desde muy chiquita, o sea... Nice. Esas ganas de que dices, o sea, Sí. yo lo tengo que tener, o sea, y yo lo puedo tener. Ni modo que no pueda. Ni modo que no pueda. Y mira, salía. Sí se puede. Sí, y eso es algo que me enorgullece mucho, la verdad. Me encanta. Ya tenía, 20, 21, me compré mi primer carro. Amamos. Ok, entonces ahora sí llegamos en ese momento nos conocimos, nos hicimos muy amigas, nos llevamos súper bien. Y yo siguiendo estudiando la carrera, me acuerdo que un día me dijiste, como que ya platicamos de que, ay, ¿qué haces, no? Y yo de que, estudio la carrera, no sé qué. Y platicamos muy a gusto como, y te decía de que, ay, me encanta mi carrera por esto, y bla, 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 ¿no? Hasta ahí. Entonces yo me acuerdo que un día me dijiste que, Vani, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Y yo de que, está bien. Me dijiste, es que quiero sacar mi línea de skincare y quiero que tú me hagas el proyecto. Yo seguí estudiando la carrera. O sea, a mí me quedaba un año, creo, para graduarme. Sí, es cierto. Y yo, ¿qué? O sea, entonces me acuerdo que yo sentí muy cool porque yo dije, o sea, yo en ese momento, pues yo ya trabajaba en mi empresa familiar con Decalú y todo lo que yo aprendí en la escuela yo lo aplicaba en Decalú y creo que por eso yo aprendí tanto estando en la carrera. O sea, porque yo todo lo aplicaba y la verdad mi mamá siempre me dio mucha confianza de que, Ani, tú haz lo que tú quieras, yo te apoyo. Y justo gracias a eso fue de que Decalú pasó de un hobby de mi mamá a hacer un emprendimiento. Nos poníamos en los bazares, en ese momento las vendimias. De ahí nos fue muy cool, luego pusimos nuestros puntos de venta y ya fue cuando los conocimos a ustedes. Entonces, o sea, yo toda la trayectoria y todo el éxito de Decalú era de que mi mamá se la rifaba en su área y yo me la rifaba en la mía como de mercadotecnia y la neta, o sea, el negocio creció muy bien. Entonces creo que era mi única experiencia, ¿sabes? Pero no es lo mismo que tu mamá diga, sí, rífatela y si no salía bien, pues al final de cuentas era nuestro, ¿sabes? Pero la verdad, la vez que tú me dijiste de que, oye, quiero que tú lo hagas, yo dije, ¿qué? O sea, en ese momento yo dije, wow, porque aparte era una marca de skincare que justo se llamaba Introspección. Ahí nació Introspección, ¿no? Ahí nació. O sea, el nombre de Introspección nació con esa marca de skincare. Y cuando tú me contaste el propósito de la marca de skincare, porque pues ya ven que iba a poner lashes, entonces como que todo el objetivo era necesito una línea de skincare que vaya de acuerdo a las necesidades de las niñas que utilizan lashes, porque tienen que desmaquillarse con ciertos productos que no tengan aceites, bla, 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 con el clima de Colima. Entonces me acuerdo cuando tú me explicaste toda esa problemática, yo dije, wow, o sea, es una marca con propósito, no solamente que sea porque sea. Entonces eso a mí se me hizo como muy poderoso y aparte pues como que hice mucho match con la parte del beauty y como el hecho de que tú me dieras esa confianza, yo dije, wow. Entonces a mí me emocionó mucho y dije, súper sí. Y obviamente yo por dentro estaba aterrorizada porque dije, quiero hacer algo muy perro. Es la primera vez que alguien me da la confianza. O sea, quiero hacer algo increíble. Y neta, yo tengo grabadas las escenas de todo lo que fue esa parte de introspección. Porque fue súper bonito. O sea, luego ustedes ya lo tenían, pero fue como el diseño de las etiquetas, el diseño del mood de la marca. Hicimos una campaña muy perra con modelos, sesión de fotos, o sea, redes sociales. O sea, neta, fue una campaña súper completa. Y me acuerdo que yo no sabía ni cuánto cobrar. Obviamente no sabía ni cuánto cobrar. Y me acuerdo que en ese momento yo saqué mis cuentas y para mí era de que muchísimo dinero. Y yo dije que es muchísimo dinero, no me lo van a pagar y no sé qué. Y si estoy cobrando mucho. Y ahorita veo la cantidad y digo, ay, bebé, ni al caso ni al caso lo que cobré con todo lo que hice. Pero en ese momento para mí, o sea, que yo no tenía ni idea del mundo laboral como mercadóloga. Fuera de la empresa familiar fue o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces como que a mí siempre se me queda muy marcado porque literalmente Mariely fue el parteaguas de yo lanzarme al mundo laboral desde antes de terminar la carrera.
Y de ahí ya me recomendaste con una de tus primas en Los Ángeles, estuve trabajando con ella y creo que de ahí fue como una bolita de nieve que, gracias a Dios, como que siempre mis trabajos fueron por recomendaciones, pero tú fuiste como la que inició esa bolita de nieve, ¿sabes? Es como que siempre es como, ay, Morelia, mi primer clientita y ahorita, BFF. Brillones. Y aquí andamos. Aquí amamos. Sí, entonces como que eso es como algo muy importante y ya de ahí ahora sí viene como el boom de la historia, como cuando todo cambia, ¿no? Sí, pues, o sea, sí, esa parte de las campañas yo no las conocía, las aprendí gracias a ti, porque en mi mundo era como, solo quiero una etiqueta. O sea, hasta que di masterclass, ¿verdad? nos diste una masterclass, creo que fue tu primer masterclass. Fue mi primer masterclass. Y de hecho con esa masterclass, para mí fue como me abriste el panorama a usar las letras en Instagram. O sea, porque yo, por ejemplo, te digo, aprendo muy rápido y era como, sabía que tenía que hacerlo, pero tú fuiste como el, mira, si le presionas este botoncito, y de hecho gracias a esas bases es lo que yo, es mi vida de influencer que tengo, ajá, o sea, es como gracias a esa masterclass. Sí, y fíjate, ahí es a donde yo me regreso, o sea, eso que tú dijiste cuando tú estabas en el salón y que te dijeron, échate unos highlights, y tú nunca habías hecho highlights, creo que fue similar, ¿no? O sea, de que tú me dijiste, échate una campaña, o me dijiste, no, tú no me pediste una campaña, ajá, tú me pediste de que quiero vender, ajá, quiero unos stickers, quiero unas etiquetas, y yo de que, vámonos. Yo no sé de dónde saqué que yo quería hacer una campaña muy perra, y pues yo creo que sí se las vendí bien porque me la aceptaron, y salió muy perro eso. O sea, pero yo dije, a ver, no, o sea, hay que meterle un concepto creativo. Me acuerdo que me metí a leer todas las reglas de etiquetado de productos de beauty, me eché todas las cláusulas de todo lo que tenía que tener. O sea, yo dije, vamos a hacer las cosas bien. Sí, eso sí, te lo reconozco porque sí fuiste como muy minuciosa, como con esos detalles. Yo, o sea, y creo que es como el tema que todavía tenemos hasta la fecha, después de tanto tiempo de vida laboral entre tú y yo, que yo soy como, yo quiero billete. O sea, yo quiero vender, como lo dijiste. Yo, a mí, ajá, es como rápido, sencillo y al grano. Y yo soy de que, a ver, no, pero es que si vamos a hacer una etiqueta, las etiquetas tienen reglas, tienen normas, que transmita, que esté estético, que esté bonito, que, o sea, todo el concepto creativo. Como que yo sí me metí mucho y la neta yo no sé de dónde lo saqué porque eso no lo enseñan en la escuela. Y entonces tu toque. Sí, justo. O sea, como que justo es mi toque de que me gusta hacer las cosas bien y bonitas, ¿no? Y de hecho, eso de la masterclass, me acuerdo que ustedes decían, es que no sé cómo hacer esto. Y yo dije, pues les enseño. Y yo me acuerdo que me puse mi temario y dije, a ver, ¿qué es lo básico que tienen que saber ellas como empresarias para llevar sus redes sociales ellas solitas? Y me acuerdo que me armé como mi temario, hice mi presentación en Canva toda hermosa. No, de hecho estaba súper bonita, porque desde que pusiste la primera de que, hola, yo soy Anaí, fue un... Sí. Se vendió ya. Sí. Me encantó. Sí. Y me acuerdo que les puse una frase que todavía no se me olvida, que decía, si vamos a dejar huellas que sean bonitas. Que sea bonita y poderosa. Ajá, ¿no? sí. Sí, es cierto. Ahí todavía tengo esa presentación. Y me acuerdo que neta yo me desvelé en esa presentación porque dije, yo les quiero enseñar que ellas solitas lleven sus redes sociales. Y creo que eso es parte de mi esencia y mi fórmula de lo que hago ahorita con las marcas. Entonces, por eso digo como que de ahí nacieron muchas cosas, ¿sabes? Como que de esa amistad. Sí, de hecho sí. Wow. Pónganse las yes. Sí. ¡Ey, no, sí! Pónganse las yes. Y pues bueno, ya, ¿qué pasa? Pues hicimos ese trabajo juntas y que fue como, yo creo que en el año 5 del negocio, 6, 7, se viene el 7, se celebra el 7 todavía, pero ya como meses y después, o sea, literal la vida y todo cambia. Sí. Y pues la verdad, o sea, de ahí surge introspección. Beauty Room. Porque en ese momento era introspección skincare. Y surge después introspección Beauty Room. Y introspección, o sea, introspección literal surgió de una tormenta. Huracán categoría 8. Ajá, que nunca han existido, pero para mí fue como un huracán en mi vida. Y justo, o sea, pues de las cosas literal, o sea, de las cosas que creí que nunca fueran a pasar en la vida, pasan. Y está bien. O sea, ahora a 2 años lo digo, gracias. Fue perfecto. O sea, y el dicho los planes de Dios son perfectos. Y pues bueno, sucede. Nos separamos. Yo no era algo que jamás en la vida lo había pensado. O sea, una separación. Porque, ¿con tu socia? Con mi socia, ajá. Porque realmente era como un business que bien. O sea, un business muy bueno, muy
O sea, todo chido. Sí, entonces, lindo. Ajá, entonces era como que literal un día me presento a trabajar y es como se acabó, ¿no? Entonces se acaba y está bien. En el momento a veces uno no lo entiende porque dices, pues, o sea, ya después, pues pasa todo eso. Te voy a abrir un paréntesis para que la gente que no sabe entienda a lo que nos referimos. O sea, porque es muy importante, o sea, es como que ella tenía una socia con la que tuvo el salón mucho tiempo y por cosas de la vida rompen sociedad. Entonces imagínate tantos años trabajando con una misma persona y tantos años creando algo desde cero con una persona y algo que tú no veías, o sea, tú no veías posible que eso fuera a suceder, ¿no? Ajá, porque todo era perfecto, o sea, Sí. todo era muy bueno, o sea, era un negocio próspero, o sea, era como, no, o sea, no era, en mi cabeza nunca existió porque de hecho hay gente que a veces me dice que, ay, pues es que al final es el plan, ¿no? O sea, tú eres un socio y al final separarte y chido, ¿no? Y es como, no, o sea, es que en mi cabeza era... Hasta viejitas. Era mi bebé, o sea, sí. era mi amistad, mi bebé, mi todo. Y pues un día, pues como, ¿sabes qué? O sea, y se vale, o sea, se vale el querer, lo que sea, todo se vale, la neta. Sí. Todo se vale. Y entonces, obviamente para mí, pues fue un duelo. Tanto, pues, el dejar al bebé que desde un principio, pues, lo vi crecer. Era tanto los colores corporativos que yo tenía mucha ropa de ese color. O sea, era un duelo muy, muy duro. O sea, porque yo tenía stickers hasta en mi carro pegados de mi negocio, ¿no? Entonces, era mucho. O sea, era mi vida de 7 años. Y literal, o sea, ahí es donde de ser amigas, un 50% tú y yo, te convertiste como en un ángel para mí. Porque justo fuiste la segunda persona que le di la noticia. Y me acuerdo que, o sea, tú estabas de viaje o algo así, y yo me urgía contártelo. Sí. Y fue como, baby, quiero, o sea, necesito contar algo. Y fue como, todavía te vi y me contaste tu viaje. O sea, que hiciste. Y vi que estuvo increíble. El yoga más maravilloso. O sea, sí. Y yo decía, es que cómo te empiezo a contar, o sea, mi tormenta, ¿no? Y te lo cuento. Sí, es cierto. Y fue para ti ¿qué? O sea, no te la creías, ¿no? No, helada. O sea, mi cubetazo de agua. O sea, fría. sí. O sea, y de hecho, o sea, realmente fue algo que no me esperaba. O sea, que no me esperaba el poner un salón yo sola. O sea, no era algo, siempre he dicho, introspección nunca fue planeado. Sí, no, la verdad nunca fue planeado. Y sí me acuerdo que, ¿sabes? Que tú me contaste y yo dije, ¿what? O sea, a mí sí me choqueó mucho, pero yo también me acuerdo que fue te ves perrísimo. Sí, y de hecho todos los deseos siempre fue o sea, obviamente esto es un tema muy privado, pero la gente siempre como que se me acercaba y me decía baby, o sea, las palabras eran cuando te podan, floreces más bonito. Sí. A veces ocupamos un empujón. Sí. O sea, literal, todas las palabras eran esas, y era una vibra de te va a ir bien. O sea, en mi vida jamás había sentido eso de que te va a ir muy bien, Marieli, te va a ir muy bien. O sea, era literal, es la expresión de amor que más he sentido en mi vida. Sí. De que te juro que no, o sea, jamás, siempre he sabido que he sido una persona muy amada y muy odiada también. Pero sobre todo, de los dos mundos. Ajá, lo mejor de los dos mundos tengo, pero sobre todo creo que soy una persona que recibe muchísimo amor. Sí. Y muestras de amor que tú dices, esto, o sea, está muy cañón, o sea, no le pasa a cualquiera, me pasa a mí, en cosas demasiado buenas. Confirmo. Entonces, cuando empieza el proceso del salón, yo me acuerdo que yo decía, pues es que yo nunca había pensado ponerme sola, entonces era... Y aparte fue como de un momento para otro. De hoy para mañana. Rápido. Ajá. Yo creo que nadie sabía qué onda. Yo creo que las pocas personas que sabíamos no entendemos qué está pasando, pero lo único que sabemos es que hay que movernos. Ajá. Y hay que ver en qué manera te apoyamos y te va a ir súper bien. Sí, como que siempre fue ¿en qué te ayudamos? ¿En qué te ayudamos? Sí, porque nadie sabía ni qué. Nadie sabía. Nadie sabía, ni tú sabías, pero aún hay que hacer algo. Ajá, y en esa parte que tú dices hay que hacer algo, yo estaba como en ese shock de que es que, ¿qué paso sigue? Porque era obviamente trámites de notario, o sea, muchísimas cosas. Pues sí, o sea, temas muy, muy, muy delicados como de banco, de notario, de cesión de derechos, de todo eso. Sí. Y era como yo me encargaba, literal, yo tuve ángeles en mi vida donde yo me encargaba de la parte
legal, como de, sí, o sea, cosas que solamente yo tenía que estar ahí. Y mis amigos, tú, o sea, era como, o sea, tú, por ejemplo, fue como, yo me acuerdo que me despedí, o sea, yo no sabía ni a qué número me iban a contactar, yo no sabía dónde me iba a ir a poner, o sea, yo no sabía nada y tú fue de que me hiciste un Instagram, me hiciste un correo, me hiciste, o sea, me hiciste neta que yo ni sabía y tú fuiste ese ángel que me hizo un Instagram nuevo. Marely Lash and Hair le pusiste porque ni sabías ni qué onda, ni cómo se iba a llamar. Ni siquiera sabíamos qué era introspección. Tú tenías una foto mía, de hecho la foto que sigue todavía hasta la fecha. Sí, justo es la misma foto. La pusiste un volar, todavía me acuerdo, era un post de volar. Sí, y todo fue, nunca lo trabajamos hacia la tristeza. Siempre todo, por ser románticas, siempre fue como un transformarnos, ver las cosas buenas, ¿no? Sí, sí es cierto, o sea, y me acuerdo que tú ni sabías qué onda, yo en mi casa de que, obviamente yo tenía fotos tuyas y así, yo de que saqué las fotos que yo tenía tuyas, videos que de repente yo te grababa de que, ay, qué bonita te ves trabajando. Exacto. Y de que yo saqué todas esas fotos y todos los videos y yo dije, a huevo, de aquí saco algo. Sí. Y ya de que me puse, de que manos a la obra, diseño, bla, 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 a volar, bebé, y cosas así, y estuvo bien bonito. De hecho, esa parte es algo que siempre lo voy a agradecer. Y cuando te digo, es que eres mi angelito, o sea, literal fue porque yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, te lo juro. O sea, yo era ¿qué iba a hacer de mi vida? Porque yo vivía cada día, esa temporada de mi vida era intensísimo, o sea, yo estaba flaca, o sea, porque yo siempre he sido muy buena para comer y era de que yo ya no comía. No, o sea, me ponía comida en la boca y literal me vomitaba porque no, era un dolor que yo tenía, o sea, de todo lo que estaba, o sea, el despedirme de algo que tanto amaba, o sea, así, o sea, así, de trancazo, o sea, nunca fue nada planeado. Entonces, fue como mis amigos, tenía ahí donde conozco la palabra, una red de apoyo, y tuve una red de apoyo literal, perra, que pesa en oro, o sea, con diamantes y piedras preciosas. Tú ahí entras con el tema del Instagram. De hecho, fuiste tú la segunda persona a la que le dije. Después a otra de mis mejores amigas, Silvia, que es una empresaria super crack. Saludos a Silvia, que también fue un ángel gigantesquísimo en mi vida. Y justo, de hecho, también tu mamá está presente en esta historia. Justo ella fue como que ese ángel que me dijo de que Marely, o sea, literal Marely en voz fuerte y Marely con orden de que vamos a ver locales de la hacienda, porque aparte era como cuando yo me pido como que me muestren locales, fue como, Marely, o sea, la hacienda es para ti, tiene tu cara, y yo era de a ver, o sea, yo no me levanté hoy queriendo poner un salón, 2, o sea, el lugar aquí te lo rentaban sin nada, sin baño, sin nada, o sea, literal esto yo lo construí, o sea, todo, entonces era como, no voy a poner un baño, o sea, yo siempre hasta decía, es que yo lo único que quiero es ya trabajar, o sea, ya quiero tener mi espacio. Sí. Y luego aparte era o sea, se acaba eso, o sea, se cuenta que me salgo y todo eso. Hubo clientas que me decían, es que nadie en la vida puede tocar mi cabello más que tú. Y también, o sea, me acuerdo que cuando pasaba esto de la decisión que tomó, me acuerdo que yo ya estaba, o sea, ese día fue un sábado, y yo me acuerdo que yo decía, estoy soñando, esto es una pesadilla, ¿qué va a ser de mi vida? O sea, voy a dejar mi propio trabajo, me voy a tener que salir de ahí. O sea, era como o sea, yo estaba en shock, o sea, yo estaba completamente en shock. Y yo decía, bueno, tengo 7 años, más 7 años trabajando muy duro, pues puede ser mi momento de descansar y darme 3 meses en lo que me construyo. Obviamente desde el lado del ego, ¿no? De que, pues, o sea, yo ocupo, o sea, ya mi salón, pues, está chido porque yo ya tenía de que agendas llenas un mes antes. Entonces era como, al final pues fueron muchas lecciones que me dio la vida, ¿no? Entonces la gente me empezó a escribir de que, a ver, morra, o sea, nadie puede tocar mi cabello más que tú, hoy ocupo pestañas, hoy esto, hoy el otro, y yo de que, o sea, yo aparte, sí, bebé, o sea, es que mira, todavía no tengo de que dónde me voy a ir, pero yo te aviso en cuanto me ponga. Y de verdad, o sea, que la gente fue así de que, a ver, mamita, yo siento, ahora lo pienso, y yo creo que actuaba desde una depresión, o sea, de que yo no quería ver gente, me quería como esconder, o sea, yo tenía como ese dolor de cuerpo tan fuerte. Y era, o sea, y literal, gracias a la gente, fue
mamita, muévete, o sea, a mí no me digas que no y yo te veo en mi casa. Y literal, Sí, es cierto. esa parte fue un salvavidas en mi vida porque esos 3 meses, porque todo pasó en enero, yo inauguro aquí en mayo. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, o sea, fueron 4 meses donde me perrié ahora en mi coche, yendo a domicilio. Con tu camilla súper pesada. Me compré una camilla por Amazon, justo, porque es que me ocupó mi retoque de pestañas y era de ay, ¿cómo le digo que no? Y fue como no, pues pido una camilla, ¿no? Entonces, a mí me veías en los depas subiendo 5 pisos con mi camilla, o sea, en un principio era pesadísima, y varias viven en depa. Yo ya los garrafones los movía con un dedo, o sea. Sí, es cierto. Entonces ya, voy a domicilio. Eso fue súper bueno para mí, porque creo, o sea, sin querer, hice una comunidad. Y digo, este tema era un tema que obviamente pasa entre 2 personas, es algo que no vas por la vida contando ni diciendo detalles, porque al final son cosas de 2 personas, ¿no? Y siempre como que se guarda de que ese respeto. Pero la gente al final a la que le he trabajado siempre ha sido muy fina. Entonces me acuerdo que era un Marely, o sea, había una señora que hasta me recibió y fue un Marely, esto te va a hacer crecer súper grande. La señora de que con una lágrima, ¿no? Así, o sea, súper linda. Y luego aparte había clientas que me hacían citas como eso de las 2, 1 de la tarde. Entonces era un Marely, te hice de comer, Marely, te hice este lunch, Marely, ese plátano y esa guayaba y esa fruta que está ahí es para ti. Entonces yo literal andaba como chocho milpero, o sea, por todo Colima, haciendo servicios. Sí. No, y o sea, yo por ejemplo dije, hago puras pestañas, que pues es como limpio, o sea, yo así, qué cool, ¿no? Entonces empiezo a orar, porque en 4 meses, ¿cómo no te vas a retocar color? Y yo era una ofensa para mi vida, porque yo decía, ¿cómo te voy a enjuagar en la pila? O sea, no, en la cocina, o sea, no, porque yo soy profesional, o sea, eso no va a pasar. Pues ahí me veías decolorándose y era yo sé que, no, te decoloría que tengo el salón, porque los lavabos. Y era Marely, yo quiero mi diseño de color. Y yo así de que, bueno, o sea, si por sí es cansado teniendo las comodidades, ahora en una silla donde no es cómoda para la clienta, o sea, pero la verdad, todo eso gracias a la gente. Y gracias a esa gente que son mis amigas, que ya ahora son mi familia, mi comunidad, o sea, mi vida me dio muchísimas lecciones de humildad, de resiliencia, de que pues el amor existe muy cañón. Y yo lo vi reflejado, o sea, neta, por todas las personas, por todos mis amigos, por esa red de apoyo. Después de que pasa todo esto y tantas personas como que te ayudan en el camino, también yo siento que, obviamente, gracias a Dios, pero Diosito puso a las personas en tu camino, pero también Diosito no le pone cualquier persona en el camino, cualquier persona, ¿sabes? O sea, yo siento que eso también tiene que ver mucho con el tipo de persona que has sido siempre, que al final de cuentas cuando actúas bien siempre te va bien, ¿sabes? Entonces yo siento que cuando sucedió todo eso, la verdad es que tú siento que manejaste todo de una manera como pues muy linda, ¿sabes? O sea, como que tú te enfocaste en ti, te enfocaste en crecer, o sea, nunca desperdiciaste el tiempo ni te diste el privilegio de ver lo que estaban haciendo los demás, de ver qué es lo que decían los demás, porque obviamente cuando sucede algo así, o sea, como una ruptura, y en cualquier sentido, o sea, laboral, personal, de pareja, siempre como que está ese bando que está esperando el chisme y está ese bando que quiere verte bien, ¿sabes? Y siento que de nosotros depende a qué energía le hacemos caso y hacia qué lado nos vamos. Si nos vamos por el lado del chisme, si nos vamos por el lado del victimismo, si nos vamos por el lado del drama y si nos vamos por el lado de que, ay, ¿qué va a ser de mí si pasó este acontecimiento en mi vida y le doy de comer a los que quieren chisme? O me enfoco en lo mío y sigo trabajando por lo que quiero y por lo que sé que merezco, ¿no? Entonces yo siento que también va mucho eso de la mano de los resultados que tienes en la vida y las personas que Diosito nos manda y las oportunidades que te llegan, ¿no? Sí, y o sea, más que nada, Dani, es como, o sea, a mí fue como aceptarlo. Dicen por ahí, el primer paso es la aceptación. O sea, yo acepté
lo que estaba pasando, que me dolía la vida, porque literal el dolor de cuerpo más fuerte que he sentido en mi vida ha sido ese momento, esos meses, esos días. O sea, el primer paso es aceptarlo y reconocer que está bien. O sea, que está bien que te digan que no, que está bien, voy a decirlo, que está bien que no te quieran. O sea, está bien, no pasa nada. Aunque ahora ya lo digo muy sonriente y muy abiertamente, está bien. O sea, cada quien es libre de decidir todo. O sea, con quién trabajas, a quién ves a diario. O sea, está bien, cada quien puede poner sus límites. Y sí, o sea, reconozco que todo, sí, Dios, claro, siempre, pero es como fue el resultado de todo lo que trabajé, de cómo mis amistades, cómo fui amiga, y a lo mejor fue como en ese momento fue, tú me necesitas en este momento. Y de verdad, o sea, yo por ejemplo, de los días más felices de mi vida han sido el día de la inauguración, que yo también, o sea, yo no estaba de nada de ánimo. Y yo decía, o sea, es que yo lo único que quiero es trabajar. Y justo, o sea, fue como, era de que, mamita, o sea, no. O sea, tú vas a celebrar. Y literal, o sea, ha sido el día más bello de mi vida. Sí, más bello de mi vida. O sea, la inauguración vinieron más de 100 personas. Era un sinfín de flores que llegaban. O sea, Parecía florería. Llegaron, o sea, literal, yo amo las peonias. Y mi mejor amiga también, Silvia, o sea, fue como que me llegó con un ramo de peonias, con las flores más finas, hermosas. Mi hermano me mandó 200 rosas, mariachi, o sea, yo recibí literal, o sea, tú por ejemplo ese día estabas de que encargada de que, o sea, neta que tú siempre has sido como ese angelito, no tengo otra definición. Y también, por ejemplo, en el tema de familiar, pues en mi caso yo siempre era Hani. O sea, sí sabían que soy muy trabajadora, pero mis papás también nunca sabían quién era yo. O sea, porque obviamente yo en mi casa soy chorichanclas. Y pues aquí mis papás literal, fue para mí hermoso que mis papás se dieran cuenta quién era yo. O sea, porque la gente, las mismas clientas, las clientes que estuvieron conmigo, que me abrieron la puerta de su casa, mis amigos, o sea, todos era te queremos mucho, Hani, te va a ir bien, deseándome lo mejor siempre. Sí. O sea, es el mejor día de mi vida, y también es el mejor día porque mis papás pudieron ver quién era su hija, y que su hija, o sea, literal, gracias a ellos y al amor de la gente, estoy ahorita en este lugar. Sí. Y también que ahora este lugar es una extensión de mí, es una extensión de lo que yo soy. Y es una extensión de que hay que romper las reglas, o sea, no todo tiene que ser cuadrado. Este lugar tiene una comunidad ya, tiene una comunidad de niñas que pues vibramos en la misma, o sea, niñas que sí hay cosas que les duelen, que sí, y como dijiste en un principio, o sea, yo fue como se acabó el rollo, pero es ¿desde qué lado lo voy a contar? Como lo dices. Y uno de mis mejores amigos, que es el doctor Rodrigo, siempre me lo ha dicho, y me lo dijo: donde está tu atención está tu energía. Y esa palabra, no me encantan los tatuajes, pero podría ser algo muy... Ajá. Está tu atención, está tu energía. Exacto. Y él me lo decía, o sea, donde está tu atención está tu energía. Y yo decía, ¿a qué le voy a dar mi energía? ¿A crear o a quedarme llorando? O sea, y literal, o sea, mi energía la centré o la transformé. O sea, es porque claro que había mucho dolor, pero la pude así como que... y la transformé a esto. Sí. Y quien viene me da mucho gusto porque les encanta estar aquí. También es como ese espacio donde no solamente creamos belleza, sino ese espacio donde puedes ser auténtica, ese espacio donde todas somos shiny. Literal, todo lo que resuena contigo lo vas a traer. Justo. Fíjate que ese punto que tomas a mí se me hace como súper importante, porque creo que lo he vivido mucho a través de ti, y también siento que es como una filosofía que yo comparto mucho cuando trabajo con marcas, y que de repente es muy difícil de mencionarlo cuando no estás tan familiarizado con eso. Tu negocio es una extensión de ti, y donde tú vibras y el tipo de persona que tú eres es el tipo de gente que vas a traer a tu espacio, y cómo todo tiene que hacer coherencia. Lo que tú eres y lo que es tu negocio tiene que ser lo mismo, ¿sabes? Es como todo va coherente y todo fluye. No podemos pretender ser un tipo de persona, pero nuestro negocio transmitir otra cosa, porque va a llegar chile, mole y pozole, ¿sabes? Entonces, como cuando eres tan fiel a ti
cuando eres tan auténtica, cuando sabes perfectamente quién eres y por qué haces las cosas y eso logras transmitirlo y hacerlo tangible en un producto o en un servicio o en una experiencia, es cuando justo solita llega esa gente que es como tú. Justo llega esa gente que justo va a conectar contigo y que justo tú le vas a dar eso que esas personas necesitan. Entonces siento que es cuando deja de ser solo un producto y un servicio y justo se convierte en una comunidad tan bonita que se nutre. Que no nada más es, bueno, yo te hago esto a ti y me pagas por eso, sino que nos damos mutuamente, ¿sabes? Yo te doy y recibo y te doy, y es un compartir, y ya no nada más es un producto o un servicio, es un cómo estoy aportando a tu vida con ese talento que yo tengo y cómo tú me estás aportando a mi vida con eso que tú necesitas de mí, ¿sabes? Entonces siento que es muy bonito y es cuando siento que es como un negocio con alma, literal, son marcas literal. Con alma, que se sienten, y las niñas que han entrado en introspección lo sienten, o sea, es la primera vez que vienen y es un wow, me encanta estar aquí, me siento diferente, me siento cómoda, y son niñas que no dejan de venir porque justo conectan desde el alma con introspección y contigo. Sí. Y estar en introspección, aunque no estés tú, que es muy raro, estás tú presente en todos lados. Y yo siempre digo de que literal Mariela está plasmada en la pared, en cada pared. Aquí está Marely. Sí, y es porque eres una persona muy auténtica. Y tal vez eso puede ser en otro episodio, como hablar de esa parte de el precio de ser auténtico, que no es fácil ser auténtico. Uno, cuesta mucho tiempo y energía el saber quién eres y por qué haces lo que haces, y el mantenerte fiel a tu autenticidad a pesar de que hay un mundo externo diciéndote cómo tienes que ser y cómo tienes que actuar, y tú mantenerte firme a no, esta soy yo y no voy a caer en lo que todo el mundo quiere que sea. Entonces siento que eso también es como un acto muy valiente. Sí. Y bueno, volviendo a hacer como un recap porque de lo que dijimos en un principio, porque yo te dije la historia desde mis 8 años. Justo el día que yo inauguro, una amiga de la familia, Lupita Gaitán, en donde está el cuadro, ya se habían ido todos, y me agarra y me dice, ven. Me dice, ¿ya viste qué hermoso está tu salón? Y yo, sí, gracias, muchas gracias. Marely, te quedó precioso. Yo, sí. Me dice, ¿te acuerdas de la niña que berrió, que odió a su papá porque, o sea, la mandó a estudiar una carrera que no quería y así? ¿Ves todo lo que tienes? Y fue o sea, siempre es una historia que lo cuento, pero en ese momento fue o sea, me cayó. Y también mi papá en ese sentido tuvo muchísima razón. Obviamente mi papá nunca me va a decir el mal de que me hubiera ido mal en ciertas partes de mi vida. Y no es que me haya ido mal, pero realmente, o sea, por ejemplo, cuando yo me quedo sin trabajo, que era algo seguro, o sea, en mi salón, yo me voy a domicilio a trabajar de esto. Y esto me dio para pagar esto. Sí. Y para pagar las personas que me prestaron. Y trabajé a domicilio sin que nadie me empleara. Sí. Y ahí es no manches, qué sabio ha sido mi papá. También, o sea, después me enfrento justo en ese año a un tema, o sea, de amor, de relación y todo eso, donde también esa parte que mi papá me decía, es que quiero que seas autosuficiente y que tengas una carrera técnica. O sea, esa parte también me hizo a mí ser una mujer libre. Sí. Entonces, de ahí, y justo cuando Lupita me lo dice ahí, justo en el cuadro, fue literal me aventó, o sea, de que 10 años en el tiempo, y yo dije, no manches, yo tenía 18 años cuando me aventé ese berrinche. Y fue lo mejor, o sea, hacerle caso a él, que es muy sabio. O sea, literal, si hubiera, o sea, es como si mi papá hubiera tenido una máquina del tiempo. Sí. O sea, y ahora es como que digo, vivo bonito, tengo gente bonita, no me veo haciendo otra cosa. Puede que a lo mejor hubiera sido dentista o aeromoza o piloto o algo así, pero yo estoy segura que nada me hace tan feliz como ver a todas las personas que veo al día, sí, crear, porque al final esa parte creativa me encanta, hasta el hacer el tema del fashion, de campañas, aparte te tengo a ti, entonces yo te digo de que, oye, vamos a hacer esta campaña que limones. Y tú siempre me sigues, ahí estás con el aro de luz y el flash, y, o sea, claro, bebé. Como la última campaña que la tienen que ver si quien no la ha visto, que yo creo que está muy raro porque ha sido de las campañas más cañonas. Está muy bonita. Te la volaste, ¿sabes? Y todas te las vuelas, pero fue como oye, es que lo del aniversario, y con nadie me siento más tranquila que decirte a ti,
grábame, o sea, echándole limón y el glitter y tomándomelo sí, porque tienes que verte soberbia con ajá, el glitter. sí, qué ver perra, así de que maldita. Y era como con nadie me siento más tranquila que hacer esas cosas contigo y fue un éxito el video. Y pues vamos por más videos, por más campañas, por más todo lo que tenga que venir. Sí. Y por más crecimiento también. Porque aparte, lo que suma tu marca, que hasta la fecha no podía aprender de Creative Creator. The Greatest Creator. Gracias. The Extraordinary Brand Studio. Ajá. Estás así, Brand Studio, así se llama. By Anaí. O sea, gracias a tu empresa que en un principio me abrió las puertas, o sea, literal me acogió. O sea, gracias a tu marca, también me ha encaminado a esa parte de creer en mi autenticidad, de poder ser libre, el no haber reglas, como a veces son tan cuadradas las empresas de marketing, de merca, o sea, que es como, no, la estadística dice que, o sea, tú tienes esa parte flexible que a mí también me desarrolló mucho, como en el de que hoy quiero hacer una historia, mañana no la quiero hacer, o sea, gracias. Y sobre todo, o sea, en el lado profesional, neta que introspección, siempre lo he dicho, el fit es tuyo. O sea, aunque lo vean a veces chilaquiles porque yo subo algo, pero el fit es de ella y los videos más pro son de ella, los únicos pro. O sea, todo lo que tengo en marca como tal es gracias a tu imaginación, en tu cerebro. Y ahora es como, te la regreso. O sea, si a mí me dijeran que te definiera como una palabra, es como, eres la persona que no conoce la envidia en su vida. O sea, siempre he sido como esa persona que yo te veo grabando las otras marcas y es, sí, súper chido, me encanta, I love you. Y lo dices desde el feeling de que lo crees. Y esa parte es algo que ninguna empresa lo tiene. O sea, ninguna empresa que a nosotros como empresarios nos da todo. Así que muchas gracias por haber nacido. Sí, claro. Gracias a mamá y papá por haberse conocido. Claro. Gracias a doña Geno y a don Anaí. Porque su papá es don Anaí. Insertamos foto para los que no están viendo en video. Don Anaí. Don Anaí aquí. Entonces, sí, la neta, gracias por existir. Eres un ángel en mi vida y siempre lo voy a decir. Mi otro riñón. Ay, sí, la verdad te quiero mucho. Te amo. También te amo. Con todo mi ser. Con todo mi ser. Ay, te amo. Sí, te amo de verdad. Sí, nos amamos de verdad, la verdad. Y gracias por todo eso, qué bonito que dijiste. Creo que así como yo soy tu ángel, tú eres mi sol. Es como que mi angelito, mi solecito. Y aprendizaje de todo esto, chicos. Uno, rodéense de personas que creen en ustedes. Rodéense de personas que les sumen siempre. Y creo que es algo que decimos mucho las dos siempre. Es como que somos las 5 personas de las que nos rodeamos. Y creo que es algo que en este momento de mi vida yo valoro, agradezco. Y no me arrepiento para nada de siempre mantenerme súper fiel a esas personas que me suman. Y siempre como mantenernos enfocadas en eso que nos hace brillar. Y hacerlo siempre con el corazón. Creo que eso es muy importante, como siempre hacerlo con el corazón, confiando, creyendo. Muchas gracias por estar aquí en el primer episodio de Sparkly en video con invitada. Ya sé, hay que cortar el listón. Sí. Welcome. Bienvenidos. Sí, se inaugura esta sección, espero que la hayan disfrutado mucho. Por ahí ya tenemos muchos temas para el siguiente podcast, entonces si les gustó alguno de los temas, comenten, suscríbanse, háganoslo saber. Porque va a estar muy cool. Y todas tus temporadas. Sí, 20,000 temporadas con Mariby, por favor. Ok. Creo que podré sobrevivir con esto. La vida del artista. Y pues en conclusión también la vida es bonita, la vida es perfecta. O sea, yo creo que todas las cosas que se nos presentan en el camino, los retos, las bendiciones, las tormentas y los días luminosos, todo llega por algo. La vida es perfecta tal cual es. El chiste es tú mantenerte enfocado y siempre tratar de hacer lo mejor que puedas con lo que tengas, aunque la situación no sea lo que más te encanta en ese momento, como tratar de voltearlo, romantizar un poquito y decir, ok, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo el día de hoy? Y siempre tratando de siempre ser una mejor persona, siempre. O sea, siempre viendo por ti, siempre siendo una buena persona y nunca como meter como ese vibe de
querer brillar a costa de apagar a otros. Siento que eso la vida, de eso se trata la vida, como de tú brillar sin necesidad de opacar a otras personas. Siento que eso es una base. Es todo. Sí, literal. La vida es bonita, amigos. Besitos, gracias por estar aquí. Los quiero. Love you so much. Gracias por estar aquí. Besitos. I love you. Adiós. ¡Vámonos! ¡Vámonos!